El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Proverbios 14, del 6 al versículo 9. Realmente la palabra que más se repite en este pasaje bíblico es la palabra necios, y el Señor me llevaba a meditar acerca de la necedad, y claramente es algo que nos aparta del Señor, nos aparta tener una comunión con Él, porque una persona necia es una persona que realmente insiste en los propios errores, se aferran a ideas y posturas totalmente equivocadas. Lo que hacen es demostrar su poca inteligencia o su poco discernimiento. Podemos decir que la necedad es eso, es carencia del discernimiento que viene del espíritu, porque están las personas tan ciegas, tan nubadas en su mente, en sus ojos, que no les permite ver más allá, y se convierten en esas personas que defienden a capa de espada posturas que ni siquiera vienen de parte del Señor, que ni siquiera vienen de parte de la luz. Inclusive en este pasaje bíblico el Señor también nos menciona necedad versus las cosas positivas que tenemos que nosotros empezar a ejercer como hijos de Él, y dice que una de las cosas es buscar la sabiduría, y la sabiduría es eso, es como el conjunto de cosas que se aprenden, de conocimientos, de cosas profundas que uno empieza a buscar. Es como la facultad o el entendimiento que tienen las personas para actuar con una gran sensatez, una prudencia y un acierto, porque realmente cuando buscamos sabiduría es porque queremos hacer las cosas correctamente, queremos agradar a Dios, queremos no equivocarnos, no porque no queramos equivocarnos, sino porque no le queremos fallar a Dios, que ese debe ser nuestro verdadero sentir. Entonces, si yo no le quiero fallar a Dios, busco la sabiduría. ¿Quién me la da? Pues la fuente correcta, que es el Padre. Y dice que los necios nunca van a encontrar esa sabiduría, nunca la van a hallar, ni mucho menos la van a practicar, porque de hecho para ellos eso ni siquiera existe en sus vidas, solo existe su forma de pensar, su forma de actuar, y la defienden, pero de ahí no tienen una mente abierta y expandida para recibir de verdad el conocimiento o las enseñanzas de Dios. El Señor dice en este pasaje, en el versículo 7, claramente, donde dice: no te acerques a los necios, porque no vamos a encontrar absolutamente nada bueno allí. Si te estás relacionando con personas que son absolutamente necias, no va. Retírate, sacúdete los pies y sigue, pero no te asocies. Las sociedades de hecho ni siquiera son buenas, porque si vamos a ver a profundidad, la libertad o la salvación es individual. El Señor viene a evaluarnos individualmente, como sujeto, como individuo. Y si yo me asocio con una persona que ni siquiera me va a dar de la luz o pensamientos buenos, pues realmente estoy haciendo un grave daño en mí, porque no me estoy preparando bien. Los prudentes saben a dónde van. Y dice un paralelo en el versículo 8: en cambio, los necios se engañan a sí mismos, porque los necios, más allá de engañar al otro, se están autoengañando, se están autoencegueciendo. Ni siquiera ellos pueden ver un poquito más allá de lo verdaderamente importante y de las cosas que vienen de Dios. Entonces Él dice que debemos ser prudentes. ¿Por qué debemos ser prudentes? Una persona, cuando es prudente, tiene la capacidad de pensar, y no solo de pensar, sino antes de actuar, de hacer algo, piensan por un momento qué tan conveniente es hacer, decir, hablar o actuar frente a una situación o una actividad o algo que esté pasando, y empiezan a hacer un filtro y reconocer qué tipo de riesgos corren o posibles consecuencias que conlleven con lo que hablen, con lo que digan o con lo que actúen. Y de esta manera poder modificar lo que van a hacer, ¿sí? Modificar el comportamiento. Es decir, una persona que es prudente y se encuentre en una situación tal vez un poco bochornosa, en medio de una situación, en una discusión, donde quiere dar a pensar
o quiere debatir su punto de vista, su conocimiento con otra persona, pero sabe que esa persona versus una persona con características necias no va a entrar en razón. ¿Cuál es la prudencia? Callar. Porque cuando uno entra a hablar con el diablo, a hablar con el enemigo, con el necio, realmente ahí está entrando a ese juego. Entonces, eso es ser prudente. Pensar qué debo hacer y cómo debo actuar antes de abrir la boca. De hecho, la prudencia también está asociada, si vamos a buscar este término en un diccionario, dice que uno de los sinónimos de la prudencia es discernir y distinguir. Entonces, todo esto viene en términos espirituales y es lo que nos lleva a llevar una vida conforme a lo que Dios necesita de parte de nosotros y lo que nosotros necesitamos darle a Dios. Entonces es el momento para que empieces a identificar qué personas necias tienes a tu alrededor, qué es lo que no te está dejando avanzar, porque a veces decimos, Señor, yo oro, Señor, yo hago, Señor, yo digo, Señor, yo pienso, pero venga, ¿qué personas tiene a su alrededor? ¿Qué personas están estorbando el plan de Dios? ¿Qué personas están estorbando el propósito en tu vida? Porque no solo es el plan de Dios, sino también tu propósito como hijo de Él, tu propósito como siervo de Dios, como instrumento suyo. Entonces debemos aprender a identificar esa necedad y dejar a un lado. Hay personas que tal vez son necias y un ejemplo, hacen parte de nuestro vínculo familiar, nuestro grupo familiar, y es muy difícil decir no voy a volver a hablar nunca a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, a mi familia, a mi esposo, porque son unos necios. No necesariamente hay que hacer eso y no te estoy diciendo que lo hagas, sino aprende a discernir y a distinguir esas personas para que tu sabiduría sí empiece a aplicar y a practicarla, para que cuando llegue ese necio tus oídos sean sordos, sus palabras no entren a su mente y usted pueda de verdad hacer las cosas conforme a Dios quiere que tú la hagas. Practicar la sabiduría es solo de eso, de vivir el día a día y de empezar a buscar el discernimiento de parte de Dios, que es la fuente correcta de donde tú te debes pegar todas las veces que vas a empezar a emprender algo, que vas a tomar una decisión, que vas a actuar, que vas a hablar y que vas a decir frente a alguna circunstancia en la que estés pasando. Que haya sido Dios hablando a tu corazón en estos momentos, que haya sido Dios iluminando tu mente para que tú empieces a identificar esas personas que ya se vuelven personas que contaminan tu mente. Y no es que tú le dejes de hablar, sino que empieces tú a ejercer la prudencia, la sabiduría que Dios te ha dado y que te ha regalado para que te acompañe durante toda la estadía aquí en la tierra. Dios te bendiga.